Mi exmarido intentó atacarme en plena sala de audiencias, justo frente al juez, los abogados, los guardias de seguridad, todos. Se lanzó sobre la mesa con lágrimas corriendo por su cara, gritando que yo había destruido su vida. ¿Y saben qué? Tenía toda la razón. Destruí su vida. Le quité el 90% de todo lo que poseía. Me aseguré de que me pagara la mitad de su salario durante los próximos 20 años. Y cuando perdió completamente el control y vino hacia mí, se ganó un antecedente penal. Además de todo eso, 6 meses antes, este hombre contrató escorts en su despedida de soltero y pensó que nunca lo descubriría. Creía que sus secretos estaban seguros. Creía que se había casado con una ingenua. Se casó con su peor pesadilla en su lugar. Mi nombre es Gwen Elden. Tengo 32 años y estoy a punto de contarles exactamente cómo armé la trampa perfecta para un hombre infiel que me subestimó. Trabajo como veterinaria en una clínica de animales pequeños en Hartford, Connecticut. Paso mis días ayudando a cachorros asustados, reconfortando a dueños de gatos ansiosos y ocasionalmente sacando cosas del estómago de los perros que ningún perro debería tragar. Se sorprenderían de lo que un labrador puede meter en su boca cuando está debidamente motivado. Los fines de semana, trabajo como voluntaria en un albergue infantil del centro, leyendo historias, ayudando con las tareas y recordándoles a esos niños que alguien se preocupa por ellos. Los animales y los niños, los dos grupos en este mundo que más necesitan protección. Eso es a lo que dediqué mi vida. También soy el tipo de mujer que codifica con colores su calendario. Siempre tiene un cargador de teléfono de respaldo. Y nunca ha faltado a una cita con el dentista en su vida adulta. Aburrida, ¿verdad? Eso es lo que Bradley pensaba también. Gwen, aburrida y confiable. La opción segura. La mujer que sonreiría y nunca haría preguntas. Una mujer que pasó su vida cuidando animales indefensos y niños huérfanos. No podía ser peligrosa. No tenía idea de que las mujeres que protegen a los vulnerables saben exactamente cómo protegerse a sí mismas, y guardamos registros muy detallados. Conocí a Bradley Whitmore en un torneo de golf benéfico 3 años antes de nuestra boda. El evento estaba recaudando dinero para el albergue de animales local, que era la única razón por la que estaba allí. No juego golf. Apenas puedo distinguir un extremo del palo del otro. Pero Bradley era alto, seguro de sí mismo. Tenía una de esas sonrisas que te hacía sentir como la única persona en la habitación. Provenía de dinero antiguo de Connecticut, el tipo de familia cuyo nombre aparece en alas de hospitales y edificios universitarios. Su familia era dueña de la mitad de los bienes raíces comerciales en los suburbios de Hartford. Cuando me pidió mi número ese día, mis amigas dijeron que había ganado la lotería. El primer año fue maravilloso. Bradley era generoso con regalos costosos, viajes sorpresa de fin de semana, cenas en restaurantes donde el menú no tenía precios. Incluso hizo donaciones al albergue de animales a mi nombre. Abría puertas, sacaba sillas, decía todas las cosas correctas. Sentía que estaba viviendo la vida de otra persona, alguien más afortunada que yo. Luego llegó el segundo año y las pequeñas grietas comenzaron a aparecer. Bradley cancelaba planes constantemente. Siempre surgía algo en el trabajo. Su teléfono vivía boca abajo en cada superficie, siempre en silencio. Sus noches de chicos ocurrían 2 veces a la semana, a veces 3. Cuando hacía preguntas, me hacía sentir paranoica. Decía que los hombres exitosos simplemente estaban ocupados. Decía que la confianza era la base del amor. Decía que yo era la única mujer que quería. Mi abuela siempre me dijo que nunca confiara en un hombre cuyo baño tuviera más productos que el mío. Bradley tenía 17 botellas de algo llamado Alpine Mist Texture Spray alineadas en su estante. 17. Las conté una vez mientras él tomaba una llamada en otra habitación con la puerta cerrada. Debería haber sabido en ese momento que un hombre que necesita 17 botellas de cualquier cosa está ocultando mucho más que una línea de cabello que se adelgaza. Pero la verdadera tortura diaria no era Bradley, era su madre. Cordelia Whitmore podía hacerte sentir pobre solo con mirar tus zapatos. Desde el momento en que Bradley nos presentó, dejó claro que yo no era lo que había imaginado para su hijo. No era de la familia correcta. Mi padre era un entrenador de fútbol americano de secundaria, no un gestor de fondos de cobertura. No pasaba veranos en ningún lado. Solo tenía veranos normales como una persona normal. Y aparentemente, ser veterinaria no era lo suficientemente prestigioso para una esposa Whitmore.
Cordelia una vez me preguntó si planeaba continuar trabajando después de la boda, como si salvar vidas de animales fuera solo un pasatiempo que podría abandonar. Cada cena en la finca Whitmore se sentía como una entrevista de trabajo que de alguna manera estaba reprobando. Cordelia mencionaría cómo la novia de la Universidad de Bradley provenía de una familia tan encantadora de Greenwich. Me preguntaría si realmente me sentía cómoda en el club de campo, como si pudiera accidentalmente usar el tenedor de ensalada para mi bistec y causar un escándalo. Me recordaba constantemente que las esposas Whitmore tenían estándares, responsabilidades, expectativas. Honestamente, me trataba menos como una futura nuera y más como una empleada temporal que no había ganado una posición permanente. Seguía esperando que me entregara una evaluación de desempeño y señalara áreas de mejora. Sonreí a través de todo. Pensé que eso era lo que el amor requería. Bradley me propuso matrimonio en el club de campo de su familia durante la gala de verano anual. Muy público, muy dramático. 200 invitados lo vieron arrodillarse bajo una araña de cristal. El anillo tenía 5 quilates, brillando tan intensamente que apenas podía mirarlo. Todos aplaudieron. Cordelia incluso sonrió por primera vez en 3 años. Dije que sí, porque creía que lo amaba. Creía que él también me amaba. El compromiso se convirtió en el proyecto personal de Cordelia. Eligió el lugar, las flores, los colores de las servilletas, los arreglos de asientos. Estuve de acuerdo con todo porque pensé que nos ayudaría a unirnos. No fue así. Simplemente tuvo más oportunidades para recordarme lo afortunada que era de que su familia pagara por un evento tan elegante. Asentí y sonreí y me recordé a mí misma que así era como operaban las familias adineradas. Luego vino el acuerdo prenupcial. El padre de Bradley, un abogado corporativo jubilado con un apretón de manos como un pez muerto, insistió en ello. Dijo que era simplemente para proteger los activos familiares, nada personal en mi contra. Entendí. Cuando te casas con dinero, siempre hay documentos. Le dije a Bradley que quería que mi propio abogado lo revisara solo para estar segura. Se rió. Literalmente se rió. Me besó la frente y me dijo que era solo una formalidad. El abogado de su padre lo había escrito, así que obviamente estaba bien. Iba a ser una Whitmore pronto, dijo. Y los Whitmore se cuidaban los unos a los otros. Noté cómo lo dijo. Los Whitmore se cuidaban los unos a los otros. No sus esposas, no sus familias, los unos a los otros. Los Whitmore eran un círculo cerrado y yo estaba afuera presionando mi nariz contra el vidrio esperando que alguien finalmente abriera la puerta. Esa conversación sobre el acuerdo prenupcial ocurrió 3 semanas antes de la boda. En ese momento pensé que era solo papeleo. No tenía idea de que estaba a punto de convertirse en mi arma más poderosa. 2 semanas antes de la boda, mi teléfono sonó una tarde de martes al azar. Era mi mejor amiga Natalie, y su voz temblaba de una manera que nunca había escuchado. Dijo que necesitábamos hablar, no por teléfono, en persona, ahora mismo. Conduje a su casa con el corazón acelerado, diciéndome a mí misma que probablemente no era nada. Tal vez estaba embarazada. Tal vez estaba enferma. Tal vez su marido hizo algo estúpido. Repasé posibilidades durante todo el camino. Ninguna se acercaba a lo que realmente me dijo. Y lo que Natalie me dijo esa tarde no solo cambió mi boda, cambió absolutamente todo. Antes de continuar, si estás disfrutando esta historia, por favor suscríbete y cuéntame en los comentarios de dónde estás viendo y qué hora es allá. Veo cada comentario y tu apoyo significa el mundo para mí. Muchas gracias. Y sí, solo para responder la pregunta más común, no, esta no es una historia de Mr. o Miss Chen, no esta vez. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para verificar eso. Ahora, de vuelta a la historia. Natalie me sentó en su mesa de cocina con una taza de té que nunca toqué. Sus manos temblaban. Su marido Greg estaba en la puerta viéndose como si quisiera estar en cualquier otro lugar del planeta. Y entonces Natalie me contó lo que había descubierto. Greg había sido invitado a la despedida de soltero de Bradley en Las Vegas. El viaje estaba sucediendo el fin de semana antes de nuestra boda, lo cual yo sabía. Lo que no sabía era lo que Trent Holloway, el padrino de Bradley, realmente había planeado. Greg había escuchado a Trent por teléfono confirmando reservaciones, no para una steakhouse, no para un show, para escorts profesionales, múltiples escorts reservadas para todo el fin de semana. Y Bradley no solo había estado de acuerdo con este plan, Bradley específicamente lo había solicitado. Había pagado extra por lo que Trent llamaba la experiencia premium. El piso desapareció bajo mis pies. 3 años.
Le había dado a este hombre 3 años de mi vida. Había sonreído ante su horrible madre. Había reorganizado todo mi futuro alrededor de su familia, su carrera, sus expectativas, y él estaba planeando pasar su último fin de semana de libertad con mujeres contratadas mientras yo estaba en casa escribiendo tarjetas de agradecimiento por regalos de boda. No podía respirar. Mi pecho se sentía como si alguien hubiera estacionado un auto sobre él. Natalie seguía disculpándose, diciendo que no sabía si debería decirme, diciendo que entendería si la odiaba por arruinar todo. Pero ella no había arruinado nada. Me había salvado del error más grande de mi vida. Durante unos 10 minutos lloré. Me permitió sentir cada bit de esa traición, esa humillación, esa rabia. Y entonces algo cambió dentro de mí. Algo frío y tranquilo se instaló en mi pecho como agua helada, llenando un vaso. Dejé de llorar, me sequé los ojos y comencé a pensar. Si Bradley Whitmore pensaba que podía humillarme y salirse con la suya, había subestimado severamente con quién estaba tratando. Le pedí a Greg que me contara todo. Explicó que Bradley había estado haciendo bromas sobre mí con sus amigos durante meses, llamándome aburrida pero confiable, diciendo que necesitaba sacar lo salvaje de su sistema antes de quedar atrapado. Atrapado como si casarse conmigo fuera una sentencia de prisión, como si yo fuera algún tipo de castigo que tenía que soportar. Incluso se burlaba de mi trabajo. Greg dijo que Bradley les dijo a los chicos que se estaba casando con una mujer que metía sus manos dentro de animales para vivir y pasaba los fines de semana cuidando huérfanos. Me llamaba una lavadora de perros profesional. 3 años de mi educación, mi entrenamiento, mi dedicación a ayudar a criaturas que no podían ayudarse a sí mismas, y lo redujo a una broma para sus amigos golfistas. Cuanto más hablaba Greg, más enojada me ponía, pero era una rabia tranquila ahora, una rabia enfocada, el tipo que no grita, el tipo que planifica. Durante los próximos días, comencé a prestar atención a cosas que había ignorado durante años. El hábito del teléfono de Bradley de repente tenía perfecto sentido. Noté que tenía una segunda aplicación de mensajería, algo llamado Calculadora Plus. El icono se veía casi como una calculadora normal, pero ligeramente diferente. Aquí está la cosa sobre Bradley. Reprobó matemáticas básicas en la universidad. Una vez me pidió que calculara una propina del 15% porque no podía hacerlo en su cabeza. ¿Por qué un hombre que no puede calcular una propina de repente necesitaría 2 calculadoras? Te lo diré por qué. Porque una de ellas no era una calculadora en absoluto. Encontré confirmaciones de hotel que pensaba que había eliminado. Capturé pantalla de todo, fechas, horas, números de reserva. Construí una carpeta en mi laptop y la respaldé en la nube. Bradley no tenía idea de que mientras estaba planeando su fin de semana de traición, yo estaba construyendo un caso. Su arrogancia creció a medida que se acercaba la boda. Comenzó a hacer comentarios sobre lo afortunada que era de unirme a su familia, cómo su madre finalmente me había aceptado, cómo nuestros hijos tendrían todas las ventajas de la vida. Hablaba sobre nuestro futuro como si me estuviera haciendo un favor al presentarse. Sonreí y asentí y agregué cada comentario condescendiente a mi archivo mental. Luego me reuní con una abogada, no solo cualquier abogada, una mujer llamada Patricia Vance, que se especializaba en derecho familiar y tenía una reputación de ser absolutamente despiadada. Su oficina tenía un pequeño bordado en la pared que decía: «La justicia se sirve mejor con interés compuesto». Supe inmediatamente que nos llevaríamos hermosamente. Expliqué mi situación, la despedida de soltero, la evidencia que estaba reuniendo, el acuerdo prenupcial que la familia de Bradley había insistido. Patricia escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, sonrió de la manera que probablemente mantenía despiertos a los abogados contrarios toda la noche. Me dijo que no íbamos a detener la boda, íbamos a usarla. La familia de Bradley quería un acuerdo prenupcial para proteger sus activos. Está bien, pero Patricia iba a agregar algunas cláusulas propias, cláusulas que Bradley nunca vería venir. Unos días después, almorcé con la hermana de Bradley, Melanie. Era la Whitmore más amable, siempre tratando de suavizar las cosas entre mí y Cordelia. Esa tarde, dejó escapar algo que probablemente no debería haber dicho. Mencionó que Bradley también había engañado a su novia de la universidad múltiples veces, pero que había cambiado. Melanie insistió. Las personas crecen. Le agradecí la información y terminé mi ensalada. Por dentro estaba agregando otra pieza al rompecabezas. Bradley no era solo un hombre que había cometido un error. Era un hombre que nunca había enfrentado consecuencias por ninguno de sus errores.
El dinero de su familia siempre lo había protegido. Su encanto siempre lo había sacado de problemas. Eso estaba a punto de cambiar. El acuerdo prenupcial modificado estuvo listo en una semana. Todo lo que necesitaba era que Bradley lo firmara sin leer cuidadosamente. Y gracias a su legendaria arrogancia, resultó ser la parte más fácil de todo mi plan. La firma del acuerdo prenupcial ocurrió en la oficina en casa del padre de Bradley, rodeada de libros encuadernados en cuero que estoy bastante segura de que nadie había leído. El padre de Bradley deslizó el documento sobre el escritorio con todo el calor de un hombre, conduciendo una toma de control corporativa hostil. Explicó que esto era simplemente protección estándar para los activos familiares, nada personal. Asentí y dije que entendía completamente. Luego mencioné que mi abogada había sugerido algunas pequeñas adiciones, protecciones mutuas, las llamé, solo cláusulas estándar para hacer todo justo y recíproco. El padre de Bradley apenas miró las páginas adicionales. Su enfoque estaba completamente en proteger los fideicomisos familiares Whitmore, las tenencias comerciales, la cartera de bienes raíces. No le importaba nada más. ¿Por qué le importaría? Todo el punto de este documento en su mente era asegurarse de que no pudiera tocar su dinero si las cosas salían mal. Nunca imaginó que la verdadera amenaza no era yo intentando tomar su dinero. La verdadera amenaza era el comportamiento de su propio hijo. Bradley no leyó una sola página. Literalmente se rió cuando le pregunté si quería revisar el documento completo. Dijo que el abogado de su padre lo escribió, así que obviamente estaba bien. Levantó la pluma, firmó página tras página con un floreo dramático e hizo una broma sobre cómo finalmente podíamos enfocarnos en las cosas divertidas ahora que el papeleo aburrido estaba hecho. Lo que firmó, enterrado en la página 14 en una sección etiquetada Obligaciones mutuas y estándares de conducta, fue la cláusula que eventualmente lo destruiría. Si cualquiera de las partes se involucraba en relaciones íntimas fuera de la relación durante el periodo de compromiso o durante el matrimonio, la parte inocente recibiría el 90% de los activos personales de la parte culpable. Además, la parte culpable pagaría compensación moral continua, equivalente al 50% de su salario durante un período de 20 años. Bradley pensó que estaba firmando un documento que protegía a su familia de mí. Realmente firmó su propia sentencia de muerte financiera. Lo vi dejar la pluma con esa sonrisa confiada en su cara. Sugirió que celebráramos con cena en su restaurante favorito. Estuve de acuerdo, lo besé en la mejilla y le dije que no podía esperar a ser su esposa. Por dentro ya estaba planeando la fase 2. Mi abuela solía decir, confía pero verifica. También escondía dinero dentro de su colchón y estaba convencida de que el cartero era un espía del gobierno. Así que su juicio no era perfecto, pero tenía toda la razón en esto. Confía pero verifica. Y estaba a punto de verificar todo. Me comuniqué con Greg esa noche. Le pedí que prestara atención durante la despedida de soltero, documentara lo que pudiera sin ser obvio, tomara capturas de pantalla del chat grupal, notara quién estaba allí, qué estaba pasando cuando Bradley cruzaba líneas. Greg nunca había gustado de Bradley de todas formas. Estuvo de acuerdo inmediatamente. El fin de semana de la despedida de soltero llegó. Bradley me besó despidiéndose el jueves por la mañana. Me dijo que me amaba y prometió comportarse. Dijo que los chicos solo iban a jugar golf, comer bisteces, tal vez ver un show, cosas normales de despedida de soltero. Sonreí y le dije que se divirtiera. Sabía exactamente qué tipo de diversión estaba planeando tener. Mientras Bradley volaba a Las Vegas con sus amigos, yo tenía mi despedida de soltera. Un fin de semana tranquilo de spa en Vermont con Natalie y 3 otras mujeres en las que confiaba completamente. Nos hicimos masajes, bebimos vino y hablamos de todo excepto lo que realmente estaba en mi mente. Revisaba mi teléfono constantemente, esperando actualizaciones de Greg. La evidencia comenzó a llegar el sábado por la noche. Greg me envió capturas de pantalla del chat de la despedida de soltero. Bradley estaba publicando fotos de sí mismo en un club que definitivamente no estaba en el itinerario oficial. Había videos de botellas de champán y secciones VIP, y mujeres que claramente no eran solo turistas al azar. Un video mostraba a Bradley con su brazo alrededor de una mujer, inclinándose cerca, susurrando algo en su oído. Su anillo de bodas brillaba bajo las luces del club. Ni siquiera estaba intentando ocultarlo. Los mensajes del chat grupal eran aún peores. Bradley jactándose de los escorts que Trent había arreglado.
Bradley bromeando que esta era su última oportunidad de tener diversión real antes de quedar atrapado. Bradley diciendo cosas sobre mí que no repetiré porque solo sería doloroso escuchar. Me envió un mensaje de buenas noches a las 11, diciendo que estaba exhausto de un largo día de golf y se iba a la cama temprano. La marca de tiempo en el video de Greg mostraba a Bradley tomando shots a las 2:00 de la mañana. Los únicos palos que tocó esa noche no estaban en un campo de golf. Guardé todo, cada foto, cada video, cada captura de pantalla. Subí copias a mi almacenamiento en la nube y envié respaldos por correo electrónico a Patricia. Aprendí algo importante de mi madre hace años. Siempre guardaba documentos importantes en una caja fuerte a prueba de fuego en su armario. Algo sobre poner toda esta evidencia en algún lugar seguro, en algún lugar donde Bradley ni siquiera sabía que existía, se sentía particularmente satisfactorio. Bradley llegó a casa el domingo por la noche viéndose cansado pero satisfecho consigo mismo. Me besó. Me dijo que me extrañaba. Preguntó sobre mi fin de semana de spa. Dije que fue relajante. Dijo que Las Vegas fue divertido, pero estaba feliz de estar en casa. 5 días hasta la boda, todo estaba en su lugar, y cuando caminé por el pasillo hacia la cara sonriente de Bradley, todos en esa iglesia pensaban que estaban viendo el comienzo de un cuento de hadas. No tenían idea de que estaban viendo la escena de apertura de su destrucción completa. El día de la boda fue hermoso. Le daré eso a Cordelia. Había planeado cada detalle a la perfección, desde las rosas blancas en cascada bajando los bancos de la iglesia hasta el cuarteto de cuerdas tocando suavemente mientras los invitados tomaban asiento. 300 personas llenaban esa iglesia, la mayoría de ellas familia de Bradley, amigos y conexiones comerciales. Mi lado era más pequeño, pero más genuino. Usé un vestido que costaba más que mi primer auto. Cordelia había insistido en pagarlo, lo cual supongo era su forma de asegurarse de que me viera apropiada para las fotografías de la familia Whitmore. El vestido era impresionante, todo encaje cosido a mano y una cola que requería 2 personas para manejar. Me sentía como si estuviera usando un disfraz. De alguna manera, lo era. Mi padre me acompañó por el pasillo con lágrimas en los ojos. Susurró que estaba orgulloso de mí, que Bradley era un hombre afortunado. Apreté su brazo y seguí caminando. Si mi padre supiera lo que yo sabía, probablemente nos habría dado la vuelta a ambos y habría marchado directamente hacia la puerta. Bradley esperaba en el altar viéndose como algo de una revista. Cabello perfecto, traje perfecto, sonrisa perfecta. Sus padrinos estaban a su lado, incluyendo a Trent, quien estaba sonriendo como si supiera un secreto. Sí sabía un secreto, solo no sabía que yo también lo sabía. La ceremonia fue tradicional. Intercambiamos votos. Bradley prometió amarme, honrarme y cuidarme por el resto de su vida. Yo prometí lo mismo, aunque mi definición de cuidar estaba a punto de verse muy diferente de lo que él esperaba. Intercambiamos anillos. El sacerdote nos pronunció marido y mujer. Bradley me besó mientras la iglesia estalló en aplausos. Oficialmente era la señora Whitmore y la trampa estaba oficialmente lista. Algunos de ustedes podrían estar preguntándose, ¿por qué no simplemente me fui? ¿Por qué seguir adelante con la boda en absoluto? ¿Por qué no confrontarlo antes de la ceremonia y alejarme con mi dignidad intacta? Aquí está la verdad. La dignidad no paga las facturas, y el acuerdo prenupcial que ambos firmamos solo tenía poder total si estábamos legalmente casados. Irme antes de la boda significaba irme sin nada. Bradley seguiría adelante hacia su próxima víctima sin aprender una sola lección. Su familia giraría alguna historia sobre cómo me entró pánico, y para el próximo verano estaría comprometido con alguien más. Pero seguir adelante con la boda significaba justicia. Justicia real, el tipo que cuesta el 90% de los activos personales y el 50% del salario. Mi exmarido intentó atacarme en plena sala de audiencias, justo frente al juez, los abogados, los guardias de seguridad, todos. Se lanzó sobre la mesa con lágrimas corriendo por su cara, gritando que yo había destruido su vida. ¿Y saben qué? Tenía toda la razón. Destruí su vida. Le quité el 90% de todo lo que poseía. Me aseguré de que me pagara la mitad de su salario durante los próximos 20 años, y cuando perdió completamente el control y vino hacia mí, se ganó un antecedente penal además de todo eso. 6 meses antes, este hombre contrató escorts en su despedida de soltero y pensó que nunca lo descubriría. Creía que sus secretos estaban seguros, creía que se había casado con una ingenua.
Se casó con su peor pesadilla en su lugar. Mi nombre es Gwen Elden. Tengo 32 años y estoy a punto de contarles exactamente cómo armé la trampa perfecta para un hombre infiel que me subestimó. Trabajo como veterinaria en una clínica de animales pequeños en Madrid, España. Paso mis días ayudando a cachorros asustados, reconfortando a dueños de gatos ansiosos y ocasionalmente sacando cosas del estómago de los perros que ningún perro debería tragar. Se sorprenderían de lo que un labrador puede meter en su boca cuando está debidamente motivado. Los fines de semana, trabajo como voluntaria en un albergue infantil del centro, leyendo historias, ayudando con las tareas y recordándoles a esos niños que alguien se preocupa por ellos. Los animales y los niños, los dos grupos en este mundo que más necesitan protección. Eso es a lo que dediqué mi vida. También soy el tipo de mujer que codifica con colores su calendario. Siempre tiene un cargador de teléfono de respaldo. Y nunca ha faltado a una cita con el dentista en su vida adulta. Aburrida, ¿verdad? Eso es lo que Bradley pensaba también. Gwen, aburrida y confiable. La opción segura. La mujer que sonreiría y nunca haría preguntas. Una mujer que pasó su vida cuidando animales indefensos y niños huérfanos. No podía ser peligrosa. No tenía idea de que las mujeres que protegen a los vulnerables saben exactamente cómo protegerse a sí mismas. Y guardamos registros muy detallados. Conocí a Bradley Whitmore en un torneo de golf benéfico 3 años antes de nuestra boda. El evento estaba recaudando dinero para el albergue de animales local, que era la única razón por la que estaba allí. No juego golf. Apenas puedo distinguir un extremo del palo del otro. Pero Bradley era alto, seguro de sí mismo. Tenía una de esas sonrisas que te hacía sentir como la única persona en la habitación. Provenía de dinero antiguo de Barcelona, el tipo de familia cuyo nombre aparece en alas de hospitales y edificios universitarios. Su familia era dueña de la mitad de los bienes raíces comerciales en los alrededores de Barcelona. Cuando me pidió mi número ese día, mis amigas dijeron que había ganado la lotería. El primer año fue maravilloso. Bradley era generoso con regalos costosos, viajes sorpresa de fin de semana, cenas en restaurantes donde el menú no tenía precios. Incluso hizo donaciones al albergue de animales a mi nombre. Abría puertas, sacaba sillas, decía todas las cosas correctas. Sentía que estaba viviendo la vida de otra persona, alguien más afortunada que yo. Luego llegó el segundo año y las pequeñas grietas comenzaron a aparecer. Bradley cancelaba planes constantemente. Siempre surgía algo en el trabajo. Su teléfono vivía boca abajo en cada superficie, siempre en silencio. Sus noches de chicos ocurrían 2 veces a la semana, a veces 3. Cuando hacía preguntas, me hacía sentir paranoica. Decía que los hombres exitosos simplemente estaban ocupados. Decía que la confianza era la base del amor. Decía que yo era la única mujer que quería. Mi abuela siempre me dijo que nunca confiara en un hombre cuyo baño tuviera más productos que el mío. Bradley tenía 17 botellas de algo llamado Alpine Mist Texture Spray alineadas en su estante. 17. Las conté una vez mientras él tomaba una llamada en otra habitación con la puerta cerrada. Debería haber sabido en ese momento que un hombre que necesita 17 botellas de cualquier cosa está ocultando mucho más que una línea de cabello que se adelgaza. Pero la verdadera tortura diaria no era Bradley. Era su madre. Cordelia Whitmore podía hacerte sentir pobre solo con mirar tus zapatos. Desde el momento en que Bradley nos presentó, dejó claro que yo no era lo que había imaginado para su hijo. No era de la familia correcta. Mi padre era un entrenador de fútbol americano de secundaria, no un gestor de fondos de cobertura. No pasaba veranos en ningún lado. Solo tenía veranos normales como una persona normal. Y aparentemente, ser veterinaria no era lo suficientemente prestigioso para una esposa Whitmore. Cordelia una vez me preguntó si planeaba continuar trabajando después de la boda, como si salvar vidas de animales fuera solo un pasatiempo que podría abandonar. Cada cena en la finca Whitmore se sentía como una entrevista de trabajo que de alguna manera estaba reprobando. Cordelia mencionaría cómo la novia de la universidad de Bradley provenía de una familia tan encantadora de Sabadell. Me preguntaría si realmente me sentía cómoda en el club de campo, como si pudiera accidentalmente usar el tenedor de ensalada para mi bistec y causar un escándalo. Me recordaba constantemente que las esposas Whitmore tenían estándares, responsabilidades, expectativas. Honestamente, me trataba menos como una futura nuera y más como una empleada temporal que no había ganado una posición permanente. Seguía esperando que me entregara una evaluación de desempeño y señalara áreas de mejora. Sonreí a través de todo.
Pensé que eso era lo que el amor requería. Bradley me propuso matrimonio en el club de campo de su familia durante la gala de verano anual. Muy público, muy dramático. 200 invitados lo vieron arrodillarse bajo una araña de cristal. El anillo tenía 5 quilates, brillando tan intensamente que apenas podía mirarlo. Todos aplaudieron. Cordelia incluso sonrió por primera vez en 3 años. Dije que sí, porque creía que lo amaba. Creía que él también me amaba. El compromiso se convirtió en el proyecto personal de Cordelia. Eligió el lugar, las flores, los colores de las servilletas, los arreglos de asientos. Estuve de acuerdo con todo porque pensé que nos ayudaría a unirnos. No fue así. Simplemente tuvo más oportunidades para recordarme lo afortunada que era de que su familia pagara por un evento tan elegante. Asentí y sonreí, y me recordé a mí misma que así era como operaban las familias adineradas. Luego vino el acuerdo prenupcial. El padre de Bradley, un abogado corporativo jubilado con un apretón de manos como un pez muerto, insistió en ello. Dijo que era simplemente para proteger los activos familiares, nada personal en mi contra. Entendí. Cuando te casas con dinero, siempre hay documentos. Le dije a Bradley que quería que mi propio abogado lo revisara solo para estar segura. Se rió. Literalmente se rió. Me besó la frente y me dijo que era solo una formalidad. El abogado de su padre lo había escrito, así que obviamente estaba bien. Iba a ser una Whitmore pronto, dijo. Y los Whitmore se cuidaban los unos a los otros. Noté cómo lo dijo. Los Whitmore se cuidaban los unos a los otros. No sus esposas, no sus familias, los unos a los otros. Los Whitmore eran un círculo cerrado, y yo estaba afuera presionando mi nariz contra el vidrio, esperando que alguien finalmente abriera la puerta. Esa conversación sobre el acuerdo prenupcial ocurrió 3 semanas antes de la boda. En ese momento, pensé que era solo papeleo. No tenía idea de que estaba a punto de convertirse en mi arma más poderosa. 2 semanas antes de la boda, mi teléfono sonó una tarde de martes al azar. Era mi mejor amiga Natalie, y su voz temblaba de una manera que nunca había escuchado. Dijo que necesitábamos hablar, no por teléfono, en persona, ahora mismo. Conduje a su casa con el corazón acelerado, diciéndome a mí misma que probablemente no era nada. Tal vez estaba embarazada. Tal vez estaba enferma. Tal vez su marido hizo algo estúpido. Repasé posibilidades durante todo el camino. Ninguna se acercaba a lo que realmente me dijo. Y lo que Natalie me dijo esa tarde no solo cambió mi boda, cambió absolutamente todo. Antes de continuar, si estás disfrutando esta historia, por favor suscríbete y cuéntame en los comentarios de dónde estás viendo y qué hora es allá. Veo cada comentario, y tu apoyo significa el mundo para mí. Muchas gracias. Y sí, solo para responder la pregunta más común, no, esta no es una historia de Mr. o Miss Chen. No esta vez. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para verificar eso. Ahora, de vuelta a la historia. Natalie me sentó en su mesa de cocina con una taza de té que nunca toqué. Sus manos temblaban. Su marido Greg estaba en la puerta viéndose como si quisiera estar en cualquier otro lugar del planeta. Y entonces Natalie me contó lo que había descubierto. Greg había sido invitado a la despedida de soltero de Bradley en Barcelona. El viaje estaba sucediendo el fin de semana antes de nuestra boda, lo cual yo sabía. Lo que no sabía era lo que Trent Holloway, el padrino de Bradley, realmente había planeado. Greg había escuchado a Trent por teléfono confirmando reservaciones. No para una steakhouse, no para un show, para escorts profesionales. Múltiples escorts reservadas para todo el fin de semana. Y Bradley no solo había estado de acuerdo con este plan, Bradley específicamente lo había solicitado. Había pagado extra por lo que Trent llamaba la experiencia premium. El piso desapareció bajo mis pies. 3 años. Le había dado a este hombre 3 años de mi vida. Había sonreído ante su horrible madre. Había reorganizado todo mi futuro alrededor de su familia, su carrera, sus expectativas, y él estaba planeando pasar su último fin de semana de libertad con mujeres contratadas mientras yo estaba en casa escribiendo tarjetas de agradecimiento por regalos de boda. No podía respirar. Mi pecho se sentía como si alguien hubiera estacionado un auto sobre él. Natalie seguía disculpándose, diciendo que no sabía si debería decirme, diciendo que entendería si la odiaba por arruinar todo. Pero ella no había arruinado nada. Me había salvado del error más grande de mi vida. Durante unos 10 minutos lloré. Me permitió sentir cada bit de esa traición, esa humillación, esa rabia. Y entonces algo cambió dentro de mí.
Algo frío y tranquilo se instaló en mi pecho como agua helada, llenando un vaso. Dejé de llorar, me sequé los ojos y comencé a pensar. Si Bradley Whitmore pensaba que podía humillarme y salirse con la suya, había subestimado severamente con quién estaba tratando. Le pedí a Greg que me contara todo. Explicó que Bradley había estado haciendo bromas sobre mí con sus amigos durante meses, llamándome aburrida pero confiable, diciendo que necesitaba sacar lo salvaje de su sistema antes de quedar atrapado. Atrapado como si casarse conmigo fuera una sentencia de prisión, como si yo fuera algún tipo de castigo que tenía que soportar. Incluso se burlaba de mi trabajo. Greg dijo que Bradley les dijo a los chicos que se estaba casando con una mujer que metía sus manos dentro de animales para vivir y pasaba los fines de semana cuidando huérfanos. Me llamaba una lavadora de perros profesional. 3 años de mi educación, mi entrenamiento, mi dedicación a ayudar a criaturas que no podían ayudarse a sí mismas, y lo redujo a una broma para sus amigos golfistas. Cuanto más hablaba Greg, más enojada me ponía. Pero era una rabia tranquila ahora, una rabia enfocada, el tipo que no grita, el tipo que planifica. Durante los próximos días, comencé a prestar atención a cosas que había ignorado durante años. El hábito del teléfono de Bradley de repente tenía perfecto sentido. Noté que tenía una segunda aplicación de mensajería, algo llamado Calculadora Plus. El icono se veía casi como una calculadora normal, pero ligeramente diferente. Aquí está la cosa sobre Bradley. Reprobó matemáticas básicas en la universidad. Una vez me pidió que calculara una propina del 15% porque no podía hacerlo en su cabeza. ¿Por qué un hombre que no puede calcular una propina de repente necesitaría 2 calculadoras? Te lo diré por qué. Porque una de ellas no era una calculadora en absoluto. Encontré confirmaciones de hotel que pensaba que había eliminado. Capturé pantalla de todo, fechas, horas, números de reserva. Construí una carpeta en mi laptop y la respaldé en la nube. Bradley no tenía idea de que mientras estaba planeando su fin de semana de traición, yo estaba construyendo un caso. Su arrogancia creció a medida que se acercaba la boda. Comenzó a hacer comentarios sobre lo afortunada que era de unirme a su familia, cómo su madre finalmente me había aceptado, cómo nuestros hijos tendrían todas las ventajas de la vida. Hablaba sobre nuestro futuro como si me estuviera haciendo un favor al presentarse. Sonreí y asentí y agregué cada comentario condescendiente a mi archivo mental. Luego me reuní con una abogada, no solo cualquier abogada, una mujer llamada Patricia Vance, que se especializaba en derecho familiar y tenía una reputación de ser absolutamente despiadada. Su oficina tenía un pequeño bordado en la pared que decía: «La justicia se sirve mejor con interés compuesto». Supe inmediatamente que nos llevaríamos hermosamente. Expliqué mi situación, la despedida de soltero, la evidencia que estaba reuniendo, el acuerdo prenupcial que la familia de Bradley había insistido. Patricia escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, sonrió de la manera que probablemente mantenía despiertos a los abogados contrarios toda la noche. Me dijo que no íbamos a detener la boda, íbamos a usarla. La familia de Bradley quería un acuerdo prenupcial para proteger sus activos. Está bien, pero Patricia iba a agregar algunas cláusulas propias, cláusulas que Bradley nunca vería venir. Unos días después, almorcé con la hermana de Bradley, Melanie. Era la Whitmore más amable, siempre tratando de suavizar las cosas entre mí y Cordelia. Esa tarde, dejó escapar algo que probablemente no debería haber dicho. Mencionó que Bradley también había engañado a su novia de la universidad múltiples veces, pero que había cambiado. Melanie insistió. Las personas crecen. Le agradecí la información y terminé mi ensalada. Por dentro estaba agregando otra pieza al rompecabezas. Bradley no era solo un hombre que había cometido un error. Era un hombre que nunca había enfrentado consecuencias por ninguno de sus errores. El dinero de su familia siempre lo había protegido. Su encanto siempre lo había sacado de problemas. Eso estaba a punto de cambiar. El acuerdo prenupcial modificado estuvo listo en una semana. Todo lo que necesitaba era que Bradley lo firmara sin leer cuidadosamente. Y gracias a su legendaria arrogancia, resultó ser la parte más fácil de todo mi plan. La firma del acuerdo prenupcial ocurrió en la oficina en casa del padre de Bradley, rodeada de libros encuadernados en cuero que estoy bastante segura de que nadie había leído. El padre de Bradley deslizó el documento sobre el escritorio con todo el calor de un hombre, conduciendo una toma de control corporativa hostil. Explicó que esto era simplemente protección estándar para los activos familiares, nada personal. Asentí
y dije que entendía completamente. Luego mencioné que mi abogada había sugerido algunas pequeñas adiciones, protecciones mutuas, las llamé, solo cláusulas estándar para hacer todo justo y recíproco. El padre de Bradley apenas miró las páginas adicionales. Su enfoque estaba completamente en proteger los fideicomisos familiares Whitmore, las tenencias comerciales, la cartera de bienes raíces. No le importaba nada más. ¿Por qué le importaría? Todo el punto de este documento en su mente era asegurarse de que no pudiera tocar su dinero si las cosas salían mal. Nunca imaginó que la verdadera amenaza no era yo intentando tomar su dinero. La verdadera amenaza era el comportamiento de su propio hijo. Bradley no leyó una sola página. Literalmente se rió cuando le pregunté si quería revisar el documento completo. Dijo que el abogado de su padre lo escribió, así que obviamente estaba bien. Levantó la pluma, firmó página tras página con un floreo dramático e hizo una broma sobre cómo finalmente podíamos enfocarnos en las cosas divertidas ahora que el papeleo aburrido estaba hecho. Lo que firmó, enterrado en la página 14 en una sección etiquetada Obligaciones mutuas y estándares de conducta, fue la cláusula que eventualmente lo destruiría. Si cualquiera de las partes se involucraba en relaciones íntimas fuera de la relación durante el periodo de compromiso o durante el matrimonio, la parte inocente recibiría el 90% de los activos personales de la parte culpable. Además, la parte culpable pagaría compensación moral continua, equivalente al 50% de su salario durante un período de 20 años. Bradley pensó que estaba firmando un documento que protegía a su familia de mí. Realmente firmó su propia sentencia de muerte financiera. Lo vi dejar la pluma con esa sonrisa confiada en su cara. Sugirió que celebráramos con cena en su restaurante favorito. Estuve de acuerdo. Lo besé en la mejilla y le dije que no podía esperar a ser su esposa. Por dentro, ya estaba planeando la fase 2. Mi abuela solía decir, confía, pero verifica. También escondía dinero dentro de su colchón y estaba convencida de que el cartero era un espía del gobierno. Así que su juicio no era perfecto, pero tenía toda la razón en esto. Confía, pero verifica. Y estaba a punto de verificar todo. Me comuniqué con Greg esa noche. Le pedí que prestara atención durante la despedida de soltero, documentara lo que pudiera sin ser obvio, tomara capturas de pantalla del chat grupal, notara quién estaba allí, qué estaba pasando cuando Bradley cruzaba líneas. Greg nunca había gustado de Bradley de todas formas. Estuvo de acuerdo inmediatamente. El fin de semana de la despedida de soltero llegó. Bradley me besó despidiéndose el jueves por la mañana. Me dijo que me amaba y prometió comportarse. Dijo que los chicos solo iban a jugar golf, comer bisteces, tal vez ver un show, cosas normales de despedida de soltero. Sonreí y le dije que se divirtiera. Sabía exactamente qué tipo de diversión estaba planeando tener. Mientras Bradley volaba a Barcelona con sus amigos, yo tenía mi despedida de soltera. Un fin de semana tranquilo de spa en los Pirineos con Natalie y 3 otras mujeres en las que confiaba completamente. Nos hicimos masajes, bebimos vino y hablamos de todo excepto lo que realmente estaba en mi mente. Revisaba mi teléfono constantemente, esperando actualizaciones de Greg. La evidencia comenzó a llegar el sábado por la noche. Greg me envió capturas de pantalla del chat de la despedida de soltero. Bradley estaba publicando fotos de sí mismo en un club que definitivamente no estaba en el itinerario oficial. Había videos de botellas de champán y secciones VIP, y mujeres que claramente no eran solo turistas al azar. Un video mostraba a Bradley con su brazo alrededor de una mujer, inclinándose cerca, susurrando algo en su oído. Su anillo de bodas brillaba bajo las luces del club. Ni siquiera estaba intentando ocultarlo. Los mensajes del chat grupal eran aún peores. Bradley jactándose de los escorts que Trent había arreglado. Bradley bromeando que esta era su última oportunidad de tener diversión real antes de quedar atrapado. Bradley diciendo cosas sobre mí que no repetiré porque solo sería doloroso escuchar. Me envió un mensaje de buenas noches a las 11, diciendo que estaba exhausto de un largo día de golf y se iba a la cama temprano. La marca de tiempo en el video de Greg mostraba a Bradley tomando shots a las 2:00 de la mañana. Los únicos palos que tocó esa noche no estaban en un campo de golf. Guardé todo, cada foto, cada video, cada captura de pantalla. Subí copias a mi almacenamiento en la nube y envié respaldos por correo electrónico a Patricia. Aprendí algo importante de mi madre hace años. Siempre guardaba documentos importantes en una caja fuerte a prueba de fuego en su armario. Algo sobre poner toda esta evidencia en algún lugar seguro
En algún lugar donde Bradley ni siquiera sabía que existía, se sentía particularmente satisfactorio. Bradley llegó a casa el domingo por la noche viéndose cansado pero satisfecho consigo mismo. Me besó. Me dijo que me extrañaba. Preguntó sobre mi fin de semana de spa. Dije que fue relajante. Dijo que Barcelona fue divertida, pero estaba feliz de estar en casa. 5 días hasta la boda. Todo estaba en su lugar. Y cuando caminé por el pasillo hacia la cara sonriente de Bradley, todos en esa iglesia pensaban que estaban viendo el comienzo de un cuento de hadas. No tenían idea de que estaban viendo la escena de apertura de su destrucción completa. El día de la boda fue hermoso. Le daré eso a Cordelia. Había planeado cada detalle a la perfección, desde las rosas blancas en cascada bajando los bancos de la iglesia hasta el cuarteto de cuerdas tocando suavemente mientras los invitados tomaban asiento. 300 personas llenaban esa iglesia, la mayoría de ellas familia de Bradley, amigos y conexiones comerciales. Mi lado era más pequeño, pero más genuino. Usé un vestido que costaba más que mi primer auto. Cordelia había insistido en pagarlo, lo cual supongo era su forma de asegurarse de que me viera apropiada para las fotografías de la familia Whitmore. El vestido era impresionante, todo encaje cosido a mano y una cola que requería 2 personas para manejar. Me sentía como si estuviera usando un disfraz. De alguna manera, lo era. Mi padre me acompañó por el pasillo con lágrimas en los ojos. Susurró que estaba orgulloso de mí, que Bradley era un hombre afortunado. Apretué su brazo y seguí caminando. Si mi padre supiera lo que yo sabía, probablemente nos habría dado la vuelta a ambos y habría marchado directamente hacia la puerta. Bradley esperaba en el altar viéndose como algo de una revista. Cabello perfecto, traje perfecto, sonrisa perfecta. Sus padrinos estaban a su lado, incluyendo a Tren, quien estaba sonriendo como si supiera un secreto. Sí sabía un secreto. Solo no sabía que yo también lo sabía. La ceremonia fue tradicional. Intercambiamos votos. Bradley prometió amarme, honrarme y cuidarme por el resto de su vida. Yo prometí lo mismo, aunque mi definición de cuidar estaba a punto de verse muy diferente de lo que él esperaba. Intercambiamos anillos. El sacerdote nos pronunció marido y mujer. Bradley me besó mientras la iglesia estalló en aplausos. Oficialmente era la señora Whitmore, y la trampa estaba oficialmente lista.